Bienvenidas y bienvenidos a Filosofantes, el podcast donde reflexionaremos mientras dialoguemos sobre las ideas, temáticas y conceptos relacionados a filosofía para niñas, niños y adolescentes. En esta ocasión vamos a dialogar sobre el proyecto de vida, identidad y algunos otros conceptos que se relacionen a ellos, para lo cual invitamos nuevamente a Eugenio Echeverría a este video y que si no han visto su entrevista donde nos comparte su trayectoria profesional, pues vayan a ver. ¿Cómo has estado, Eugenio? Bienvenido nuevamente a este canal. Muchas gracias, Axel. Pues muy bien, acá con un poco de trabajo y ayer muchísima lluvia en San Cristóbal de las Casas, pero pues bien. Sobre todo por estos huracanes, ¿verdad? Estos últimos huracanes como Así han dado es. lluvia. Sí. Y bueno, pues vamos a reflexionar, vamos a dialogar sobre estos conceptos de proyecto de vida, identidad y algún otro. Empezamos con la versión de las diapositivas. Sí, bueno, un poquito antes te digo, a mí siempre me ha interesado el trabajo con adolescentes. Después de estudiar la licenciatura en Administración Educativa, me fui a hacer un posgrado en Inglaterra en psicoterapia con adolescentes de alto riesgo. Entonces estuve trabajando con adolescentes que vivían en una institución que les daba educación, pero no era una escuela común y corriente. O sea, era especial porque ellos tenían muchos problemas de diferentes tipos, algunos con la ley. Y ahí yo ya organizaba comunidades de diálogo con ellos. Posteriormente en Estados Unidos, cuando al final ya de mi doctorado, estuve un año en Hawái y trabajé en una institución que se llama, no sé si todavía exista, Jalequipa. Y ahí también con adolescentes de alto riesgo que tenían la opción de estar allí, también iban a una escuela especial, pero allí vivían. Y si salían de la casa sin permiso, los reportaban y se iban a como una cárcel para adolescentes. Entonces era una opción buena para ellos y también allí la comunidad de diálogo filosófico fue algo muy importante para que entre ellos compartieran sus problemas, sus alternativas, sus opciones para cómo seguir con su vida, ¿no? Y algunos tenían unas historias de vida muy dramáticas, ¿no? Y eso tiene muchísimo que ver con la formación de la identidad en la adolescencia, ¿no? Y ahí viene la pregunta que nos hacemos, muy básica e importante en filosofía para niños: ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿No? Un proyecto de vida propio. Y para ayudarlos a ir caminando por un camino que no los llevara a terminar en la cárcel o muertos con el crimen organizado, ¿no? Que ahora cada vez está de más alto riesgo eso para nuestros adolescentes, incluso aquí en México. Y entonces escribí un libro con Pat Hannam, que por ahí está, pero si le ponen... Pat Hannam es una amiga de Inglaterra que hace filosofía para niños desde hace muchos años allá, y hacíamos unos congresos juveniles, nos llevábamos a los chavos a la selva, y la temática era paz, justicia social y sustentabilidad. Y andábamos como 7 días en diferentes partes de la selva lacandona, y también acá en San Cristóbal, en Chamula, con la cuestión religiosa tan alternativa que hay allí. Y cada día que terminaba de este congreso juvenil había comunidades de diálogo, ¿no? Entonces ahí también
se prestaba para un análisis de todos esos adolescentes que venían de Inglaterra, a veces vinieron de Costa Rica, de Paraguay, de Estados Unidos pocos, y de México, por supuesto, también, ¿no? E incluso ahora que algunos pues, van como 10 años que terminó esto, lo recuerdan como algo que impactó sus vidas de manera beneficiosa, ¿no? Todo este impacto de cosas tan diferentes y un análisis de qué quiero ser, ¿no? Eso tiene que ver con la identidad. Yo, ¿qué tipo de persona quiero ser? Y en cuanto a lo teórico, se pueden meter a ver a Erik Erikson. Fue de los primeros que habló de identidad y de categorías de identidad. Y después, si les interesa el tema, James Marcia. Él era español y también desarrolló mucho esto de identidad. Y finalmente un canadiense, un estadounidense, pero que después se fue a vivir a Canadá, desarrolla lo que yo retomo y adapto para México en cuanto a un análisis de la identidad en la adolescencia. Hay una prueba para medir la identidad. La hemos aplicado acá en muchos contextos y allí tú te vas a dar cuenta si el adolescente tiene una identidad lograda, sana, o está en transición o tiene una identidad cerrada, pero eso ya lo explicaré más ahora con las diapositivas. El libro que escribí con Pat Hannam, ahorita no lo tengo aquí para enseñarles la portada, pero se llama Philosophy with Teenagers, filosofía con adolescentes. Y se publicó allá en Inglaterra, entonces nomás está en inglés, pero si lo buscan, Philosophy with Teenagers, nada más así en Google, ahí aparece, ¿no? Por si les interesa también bajarlo y averiguar de este trabajo con adolescentes y el impacto que tiene la comunidad de diálogo. Muy bien, pues en la descripción del video voy a poner todas esas referencias para que los Okay, que estén viendo el mismo, pues se remitan a las mismas. gracias. Entonces, vamos a compartir. Bueno, ahí nada más mencionar que los medios de comunicación y el niño y adolescente los afectan mucho los medios de comunicación. Están diseñados para eh, hacer que el niño y el adolescente quieran consumir ciertas cosas, comprar ciertas cosas, utilizando falacias de razonamiento. Por eso también ahí es muy importante la lógica que aprenden en filosofía con niños y adolescentes para identificar cuando me están queriendo vender un producto con un razonamiento que no es válido, como los tenis de 3,000 pesos, hasta está la marca Jordan, ¿no? Eh, Eh, Te ponen un anuncio de Michael Jordan jugando con esos tenis y dice el chavo, pues yo los quiero, papá, cómpramelos, porque si yo los tengo, pues voy a jugar como Michael Jordan, ¿no? Ese es un ejemplo de un consumo no crítico, o sea, porque es una falacia de razonamiento. Y también queremos lograr que vayan obteniendo una congruencia entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Y todo esto es un proceso gradual y a través de la comunidad de diálogo filosófico se van cimentando ciertas semillitas que lo van haciendo que se logre, ¿no? ¿Puedes pasar la que sigue? sí, Pues lo que queremos en Filosofía para Niños, que se vaya construyendo un proyecto personal y social. ¿Quién quiero ser y en qué mundo quiero vivir? Y el mundo que estamos viviendo ahorita no es para nada el ideal, ¿no? Con estas guerras, con estas
aumento del narcotráfico, de la corrupción, de muchísimas cosas. Y que se pregunten quién determina mis valores. Y en cuanto a relacionándolo con la identidad, yo soy el que debe determinar mis valores, no alguien externo o no influencias de las que yo no puedo tener críticas, ¿no? O sea, yo tengo que ser pensante y crítico. Y eso es lo que queremos con Filosofía para Niños. Aunque a algunos contextos no les parezca, que eso ahorita lo vamos a ver, ¿no? Otra. Y bueno, también ir aumentando su capacidad de resiliencia. Y esto quiere decir, y era un concepto que en Latinoamérica, en Sudamérica se conocía bastante y hasta hace pocos años empezó a usarse acá en México. Es la capacidad que tiene una persona de salir adelante a pesar de circunstancias muy adversas que le ha tocado vivir. Esa es la resiliencia. Y eso se va fortaleciendo a partir del trabajo con las comunidades de diálogo. Entonces, yo tengo un ejemplo de cuando trabajé, por ejemplo, en una favela de Brasil, llevando filosofía para niños a las favelas hace muchos años con una organización. Y tú veías historias de, de adolescentes que pues acababan en la cárcel o con las drogas y que era pues lo normal, porque tenían familias disfuncionales, porque la mamá trabajaba de prostituta, el papá estaba en la cárcel y pues iban cayendo poco a poco en lo que pues tal vez creían que era su proyecto de vida, pero de a esos, ponle 6 hermanos y hermanas, de repente había uno que seguía estudiando y seguía estudiando y salía adelante y era exitoso de una manera legal, de una manera satisfactoria y dices, ¿qué pasó allí si todos vivían las mismas circunstancias? Pues que tenía mucha resiliencia, ¿sí? La capacidad de salir adelante a pesar de adversas circunstancias. Y eso se fomenta, se desarrolla en la comunidad de diálogo filosófico. Y luego el sitio de control de control externo a interno, esto es lo típico también de muchos adolescentes y, bueno, niños, adolescentes y muchos adultos, que cuando el adolescente dice, la maestra me reprobó porque le caigo mal, que es sitio de control externo. Y externo sería, reprobé porque me puse a ver Netflix el día antes del examen. Es asumir la responsabilidad de lo que te pasa, de las cosas, de las consecuencias que tienen los actos que haces. Cuando eres capaz de asumir esa responsabilidad, es que tienes un sitio de control interno. Y hacia allá queremos que vayan caminando los adolescentes para hacerse responsables de sus actos y de las alternativas que eligen ante la toma de decisiones. Y todo esto se va logrando en la comunidad de diálogo y también tiene que ver con una identidad sana. La que sigue. Otra. Bueno, para también el desarrollo de la identidad tienen muchísimo que ver nuestros padres, ¿no? Desde que nacemos y después cómo nos van educando. Entonces, los estilos parentales son un concepto que es conocido en todos los ámbitos pedagógicos, psicológicos, que tiene que ver mucho con cómo van a ir desarrollándose los niños y adolescentes de acuerdo al estilo parental que les tocó vivir. Y hay muchas clasificaciones, ¿no? Acá nada más trabajamos con 3 estilos parentales, porque hay
propuestas psicológicas, pedagógicas que hablan de 20 estilos parentales, pero vamos a lo más básico y lo que sería congruente con lo que hacemos en Filosofía para Niños. La siguiente, otra. Bueno, está el autoritario, que son papás en donde hay límites claros, o sea, las reglas están claras. Las consecuencias de romper las reglas están también muy claras, pero no hay diálogo con los niños o con los adolescentes. Es aquí se hace lo que yo digo y si no, así te va a ir, ¿eh? No hay flexibilidad. Esa es la regla y aunque tú digas que es una excepción, que por favor, no, esa es la regla y así se va a cumplir, ¿no? El ejemplo del ahora que las fiestas de los adolescentes a veces empiezan a las 12 de la noche, ¿no? Y al pobre que le tocó una familia autoritaria y dice, tú llegas a las 11 de la noche. Y le dice, pero si la fiesta va a empezar después de las 11. A mí no me interesa. Tú llegas a las 11 y se acabó, ¿no? Entonces ahí no hay flexibilidad, las decisiones las toman los padres. Y las consecuencias para los adolescentes son muy diferentes y muy difíciles con una familia autoritaria, porque se pueden volver sumisos y obedientes y decir, mis papás tienen la razón, ellos son los que saben y me están educando. O se pueden volver críticos y rebeldes, ¿no? Y entonces, pues muchos acaban yéndose de la casa. Ah, sí, son tus reglas, pues ahí te las quedas, yo ya me voy. Y también esto tiene que ver con el tipo de escuela a la que los padres meten a sus hijos, ¿no? Hay escuelas muy eh, inflexibles, con reglas también muy claras, pero inflexibles, en donde al niño y adolescente se le quiere enseñar cómo debe pensar, cómo debe actuar, cómo debe vivir. Y este tipo de escuelas y, bueno, de padres también le dicen, esto es lo que tienes que estudiar. O sea, no hay una libertad de pensamiento. Esto es un extremo, lo estoy presentando como un estereotipo, ¿no? De una típica familia muy autoritaria. Y a este tipo de familias no les interesa filosofía para niños. ¿Por qué? Porque ahí hacen pensar a los niños y adolescentes, los ayudan a que está bien pedir razones, está bien ser críticos, está bien buscar alternativas, y a estos papás no les gusta. Tú me obedeces y se acabó, ¿no? Vamos a la siguiente. Luego está este estilo parental que le llamamos incongruente e indiferente. Y si habláramos de cuál es el mejor o el peor, pues el mejor sería el que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, que se llama autoritativo democrático y que es congruente con filosofía para niños. Pero el peor sería este, que es incongruente e indiferente, porque cuando menos en las familias autoritarias, los niños y adolescentes tienen cierta seguridad porque saben qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y saben cuáles son las consecuencias, y saben que siempre se cumplen, ¿no? En cambio, en este tipo de familia es impredecible, a veces no hay reglas, a veces hay reglas muy estrictas. O sea, un día le dicen, sí, puedes irte a dormir a casa de tus amigos porque sus papás se fueron de viaje 3 días y van a estar solos ahí. Y al otro día, no, no puedes salir a la calle tan noche porque es peligroso. Entonces no saben a qué atenerse. A veces em, las reglas son extremas, a veces no las hay. Aquí hay riesgo de psicopatología. O sea, los que hemos trabajado y estudiado la adolescencia, el adolescente que se suicida
típicamente viene una familia incongruente e indiferente, ¿no? A veces hay diálogo, a veces no hay lugar para el diálogo, entonces no saben a qué atenerse. A veces llega a desayunar el adolescente, el niño o la niña, y, y le dicen los papás, hola, buenos días, y ¿cómo te fue? Bien. Y él se queda pensando, pues qué bueno que no se dieron cuenta de que no llegué a dormir desde hace 2 días y nomás me saludan como si nada hubiera pasado, ¿no? Ujú. Dice, qué bueno, pero al mismo tiempo dice, qué terrible, porque pues soy un fantasma en esta familia, ¿no? No existo. Y ahora la siguiente, ¿qué es lo que quisiéramos, no? O sea, no es una familia democrática en el sentido de como lo entendemos en Filosofía para Niños, una democracia solidaria, con justicia social, con respeto a las decisiones de las mayorías, pero también respeto a los derechos de las minorías. Eh, pero las decisiones se toman como familia, pero tomando en cuenta también las necesidades de los hijos, niños y adolescentes. Entonces, sí hay límites claros, pero a diferencia de la autoritaria, aquí sí hay flexibilidad. Ujú. Siempre hay diálogo, o sea, hay flexibilidad en el sentido de que cuando hay un suceso que no es ordinario, se discute, se dialoga y se toma una decisión con la que todos estén de acuerdo y todos salgan favorecidos. No son estrictas y totalmente inviolables las reglas. Pero los padres siguen siendo la autoridad final y las decisiones que afectan a los hijos se toman juntos, ¿no? Por ejemplo, a dónde vamos a ir de vacaciones o a dónde quieren ir a comer el domingo. No lo deciden autoritariamente los padres, pero sí, sino que toman en cuenta las necesidades de los hijos para tomar decisiones. Y esto es lo que pasa en Filosofía para Niños, ¿no? En la comunidad de diálogo filosófico. Este tipo de familia diría que bueno que llevan esa clase de filosofía en la escuela porque los ayuda a pensar, a pedir razones, a ser críticos. En cambio, la autoritaria diría, yo no quiero que a mi hijo le... y este es un ejemplo real de una niña que el papá se fue a quejar a la escuela porque dijo, yo no mando a mi hija a la escuela para que le enseñen a que me cuestione, la mando para que le enseñen a que me Ujú. obedezca. Entonces, eso no, de que piensen críticamente, no. Y bueno, vamos a la siguiente. Ahí quería comentar, Eugenio. Estaba Adelante. pensando, me ha tocado eh, conocer algunos casos familiares donde los padres como que cambian el estilo parental dependiendo como que con el hijo. Como que he visto que con algunos, sobre todo con el primer hijo, la primera hija, como que son muy autoritarios. Ya con el segundo, como que ya son, no sé si incongruentes, indiferentes. Se me estaba pensando en eso, que a veces como que cambian de estilo parental. Y a lo mejor es por lo mismo de que no hay esta flexibilidad, no hay este diálogo, o no hay este estilo parental de autoritativo democrático. Sí, yo creo que así es, ¿no? No, no es lo mismo el primer hijo que el segundo y el tercero y ya el cuarto pues tiene muchas libertades y es otro rollo, ¿no? Pero Sí, sí, típicamente con los primeros hijos hay mucho más preocupación por cómo lo debo hacer y lo debo de hacer así, de este modo y nada más. Y bueno, también aquí depende mucho de la educación que tengan los padres, ¿no? Y si los padres saben algo de pedagogía, de psicología, de filosofía, filosofía como la entendemos nosotros, pues va a ser más congruente la educación de los hijos con lo que hacemos en la comunidad de diálogo, ¿no? Porque si saben de etapas de desarrollo, de
de Piaget, de Vygotsky, de lo que te comentaba de la identidad, de cómo se va desarrollando, pues van a poder educar de una mejor manera. Pero sí hay papás que como que no tienen ni idea de cómo ser papás y a veces piden los consejos en los lugares equivocados, ¿no? Inclusive, ahorita que mencionabas, bueno, al principio lo del proyecto de vida, de qué tipo de persona quiero ser y en qué tipo de mundo quiero vivir, como que yo lo relaciono, como que ese proyecto pues tiene muchos ámbitos. Y uno de esos ámbitos, como lo estamos comentando, es el familiar. Y luego yo en unos, ya de hecho como en unas semanas, me falta poquito, entonces vamos a ser papás, mi esposa y yo. Entonces yo me cuestiono, como que está esta parte de qué tipo de padre o qué tipo de padres queremos ser y en qué tipo de familia pues queremos que venga esa persona que pronto van a nacer. Como que esas preguntas las extrapolo, ¿no? A diferentes ámbitos. En este caso, pues el familiar. Así es. Pues Ujú. felicidades y sí Muchas eh, gracias. es una gran felicidad. El primer hijo, sí, es una sorpresa muy grande y, y es mucha felicidad. Sí, Inclusive, ¿sí? mi primera hija, Nicole, nació en Estados Unidos cuando yo estaba estudiando la maestría en filosofía para niños. Y según esto queríamos un parto alternativo y yo tomé hasta clases de cómo acompañar y todo esto. Y a la mera hora se adelantó 2 meses y pues nada de lo que planeamos fue como sucedió. Tuvimos que eh, ir al hospital y nació afortunadamente todo bien, pero sí, te pueden pegar unos sustos terribles, pero luego ya es un acompañamiento y eh, pues un rol que uno tiene que, la verdad, yo lo disfruté mucho con mis 3 hijos, entonces, pues ahí la llevas. Ujú. Sí, Sí, también iba a comentar, ¿no? Como estas preguntas del proyecto de vida, bueno, en la parte del ámbito familiar, pues también podría ser de qué tipo de esposo, qué tipo de esposa quiero ser. Y igual la segunda se repetiría, ¿no? ¿Qué tipo de familia quiero construir? Y bueno, pues así es. seguimos. Y bueno, aquí está ya, finalmente, le puedes pasar a la siguiente a ver cuál está mejor. Es la misma, pero una está, creo que está, sí, esta está más clara porque distingue los ámbitos. Ah, Entonces, este es un cuadrito donde se relacionan la, la construcción de la identidad, porque la identidad se va construyendo poco a poco, no nacemos con una identidad hecha, y la relación que tiene con los estilos parentales y con la comunidad de indagación filosófica y el desarrollo de habilidades de pensamiento, el pensamiento crítico, la capacidad de hacer mejores juicios, que eso es igual a capacidad de tomar mejores decisiones en cualquier ámbito de mi vida. Y pues les habla un poquito de la identidad. Se conciben 4 categorías de identidad: cerrada, difusa, en moratorio y lograda. Y hay 2 dimensiones de la identidad. Una identidad, la dimensión ideológica y la dimensión interpersonal. Entonces, en la dimensión ideológica están estas 4 eh, cosas: ocupación, religión, política y filosofía de la vida, ¿no? Ocupación: ¿cómo quiero ganarme la vida? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero estudiar? O trabajar, o poner un negocio. O sea, ¿a qué quiero dedicar
mi vida para ganar dinero, para poder sostenerme, ¿no? A eso se refiere ocupación. Religión, ¿qué quiero pensar acerca de lo que dicen las religiones, ¿no? Diferentes tipos de religión o no religión, ¿sí? Y aquí, pues muchos niños y adolescentes crecen con una familia que les inculca una religión y en la adolescencia tal vez dicen, no, pues yo ya no, o yo me cambio, o toman sus propias decisiones, ¿no? Pero son decisiones que tienen que tomar, por eso esto es la construcción de la identidad. Ideas acerca de política, ¿no? Pues también cuando van creciendo y van aprendiendo un poco de política, pues siempre se van con lo que dicen los papás, ¿no? Y si los papás son del PAN, del PRI o de Morena o de lo que sea, pues ellos al principio están de acuerdo con todo eso, pero poco a poco y en la adolescencia, entre los 14 y los 16, es una etapa crítica. Algunos autores le llaman la crisis de la adolescencia. Yo he visto que muchas veces es realmente la crisis de la paternidad, porque los papás son los que están diciendo, ¿y ahora qué hago, no? Porque es cuando pasan muchas cosas en esa transición entre los 14 y los 16. Eh, entonces, política, pues las ideas de la casa. Y filosofía de la vida también. O sea, lo que han aprendido en su casa con sus papás en cuanto a qué es importante en la vida, si eh, los valores que tienen que ver con muchos ámbitos, pues siguen los de los papás. Pero esa adolescencia, esos 14, 16, 17, es cuando pueden, por influencias externas, por el trabajo crítico en una comunidad de diálogo, ir decidiendo que no quieren seguir imitando eh, la forma de pensar y de ser de sus padres, quieren ser sus propias personas y eso está perfectamente bien, hacer su propio proyecto de vida. A veces coincide con los papás, y a veces no coincide, pero los papás, y todo esto se trata con respeto. Los papás deberían, algunos no lo hacen, respetar las decisiones en cuanto a proyecto de vida de sus hijos. Y en la dimensión interpersonal está la amistad, las citas, los roles sexuales y la recreación. Amistad tiene que ver con qué es para mí un amigo, ¿no? En la novela de Pixie se habla mucho de la amistad, en la de Lisa también. Es un concepto que surge en varias de las novelas de filosofía para niños, para analizar qué es realmente un amigo. ¿Quién quiero que sea mi amigo? ¿Qué características quiero que tenga? ¿Quién me acepta a mí como amigo? ¿No? Y al principio de el desarrollo de la identidad, pues es lo que los papás digan, ¿no? Y los papás deciden en el sentido de que los amigos de los hijos son los compañeros de la escuela. Y los papás decidieron, te vas a meter a estudiar a esta escuela. Y son los primos, son los primeros amigos de los hijos, si tienen primos. Y son los vecinos. Entonces también a donde decidieron irse a vivir los papás cuando salen a jugar, pues esos son sus amigos los vecinos, ¿no? Pero poco a poco también va evolucionando este concepto de la amistad y ellos van decidiendo qué tipo de persona les gusta para que sea su amigo, ¿no? Y en cuanto a las citas, tiene que ver con la etapa en la adolescencia temprana, cuando empiezan ya a dejar de salir con toda la banda de los amigos o la banda de las amigas y empiezan a decir, pues este niño me gusta o esta chava me gusta y tal vez se van a comer el lunch juntos en la escuela y es el comienzo, ¿no?
Ya roles sexuales es cuando van decidiendo, son adolescentes un poco más grandes, van decidiendo, quiero hacer una familia, quiero tener hijos, me quiero casar, porque pueden hacer una familia sin casarse, ¿no? ¿Cuál es mi rol de género? ¿No? Eso también hay una eh, apertura hacia esa dimensión en la comunidad de diálogo filosófico. Y finalmente la recreación, que tiene que ver con el uso del tiempo libre. Y también cuando están chicos, pues ¿cuáles son los hobbies de los papás? Pues eso es lo que aprenden los niños, ¿no? Que si le gusta el boliche, que si le gusta el fútbol, que si le gusta el básquetbol, que si el cine. Pero poco a poco ellos van decidiendo que les pueden gustar otras cosas, ¿no? Y las van adquiriendo y van adquiriendo su propia identidad, ¿no? Entonces, estas son las dimensiones ideológicas y personal. Y las categorías, aquí también es muy importante la relación que tiene con los estilos parentales y con lo que hacemos en la comunidad de diálogo filosófico. Entonces, identidad cerrada también aquí tiene que ver con edades, ¿no? Cuando son pequeños tú puedes decir que tienen una identidad cerrada, pues porque hacen todo lo que les dicen los papás. En cuanto a ocupación, pues ir a la escuela, religión, pues la de los papás, política, pues lo que piensan los papás. O sea, cuando están chicos, conforme van creciendo, tal vez van cambiando, pero es todo lo que digan los papás. El problema es cuando hay una identidad cerrada y ya tienes 14, 15, 16 años, ¿sí? Porque en una identidad cerrada la mayoría de las decisiones las toman otros por ti. O sea, como que no piensas por ti mismo o empiezas a pensar por ti mismo. Entonces es como las fases de cómo se va creciendo de niño a adolescencia temprana, adolescencia media, adolescencia tardía. Y son etapas bien importantes porque se van definiendo muchas cosas que, que son tu proyecto de vida y que te van a definir para toda la vida. Pues identidad difusa, bueno, identidad cerrada se relaciona con un estilo parental autoritario. Aquí se hace lo que yo digo y tú me obedeces. Tengo un ejemplo de una amiga que trabajaba en una institución donde yo trabajé acá en San Cristóbal de la UNAM. Tenía 40 y tantos años y platicábamos, pues yo tenía mis hijos y le decía, ¿y tú nunca quisiste casarte? Dice, pues sí, a mí sí me hubiera gustado casarme y hacer una familia, pero los novios que yo llevaba a mi casa nunca le gustaron a mi papá. Entonces, sí. Entonces, un ejemplo de una identidad cerrada ya en un adulto y que pues a veces les arruina la vida porque no es su vida, no es su proyecto de vida, es el que quieren los papás que tengan, ¿no? Y eso no se vale, la verdad. Luego, la identidad difusa se relaciona con una familia incongruente y diferente. Es como te decía, el adolescente que se suicida tiene una identidad difusa. Es cuando no tienen reglas para, para actuar, para conducirse, o tienen a veces reglas muy cerradas, pero la familia es indiferente. O sea, la familia como que no le importa qué haga y cómo crezca el adolescente o la adolescente, ¿no? Entonces, las familias disfuncionales promueven una identidad difusa. Disfuncional es que pues no funciona, ¿no? O el papá, como te decía, es un alcohólico y le golpea a la mamá y la mamá va a veces 2 semanas de la casa con sus papás y, o sea, es un caos. Esa es una familia incongruente, indiferente y puede provocar una identidad difusa en, en el niño adolescente. Entonces, esta sería como una etapa, una dimensión de identidad no deseable.
La cerrada es normal al principio, conforme van creciendo. La moratoria es normal porque es una transición. Y la lograda es lo más deseable, cuando yo tengo mi propia identidad. Entonces, la moratoria es cuando están te decía, son 3 etapas: adolescencia temprana, adolescencia media y adolescencia tardía o adulto joven. Y cuando están en moratorio, están tratando de decidir qué quieren hacer con su vida en cuanto a ocupación, religión, política, filosofía de la vida, amistad, citas, roles sexuales y recreación. Y es normal que estén con dudas, que estén en una crisis, pero positiva. Aquí dice dimensión de crisis. Moratorio sí la hay, pero es una crisis positiva porque están tratando de decidir qué quieren hacer con su vida. Y finalmente la identidad lograda es cuando van decidiendo, aunque nunca es totalmente definitivo, y eso lo vemos en filosofía con niños y adolescentes. O sea, no hay una verdad absoluta de lo que quiero hacer. O sea, tengo la capacidad de tener cierta incertidumbre, de decidir cambiar lo que había decidido, y eso es sano, ¿no? Entonces, la identidad lograda es cuando ya decidí mi ocupación, mis ideas espirituales o religiosas, mis ideas acerca de política, y amistad, citas, roles sexuales y el uso de mi tiempo libre. Cuando ya lo decidí, tengo una identidad lograda, estoy satisfecho, estoy tranquilo, pero puedo también pasar en una crisis familiar o crisis de vida a identidad en moratorio otra vez, o a identidad difusa, ¿no? Si mi esposa y mis hijos se mueren en un accidente de carro y me corren del trabajo, y bueno, es probable que entre en una crisis de identidad, ¿no? Entonces, ya para finalizar, la comunidad de diálogo filosófico en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, es un espacio de fundamental importancia para ayudar a que nuestros niños y adolescentes vayan caminando hacia una identidad lograda, hacia ser la persona que ellos quieren ser. Pues creo que ahí terminaría. No sé si tienes comentarios o preguntas. Sí, nada más dejo de compartir. Ahí está. Bien. Sí, ahí tenía algunos comentarios. De hecho, eso te iba a comentar, pero ya lo mencionabas, de esa crisis de identidad, cuando llegas a la identidad lograda y luego te regresas a la moratoria, como que la identidad lograda no es como un estado como perfecto, Absoluto. ¿verdad? Como que se va construyendo y reconstruyendo. Sí. Aquí encontré también, por ejemplo, estaba investigando, encontré un concepto que se me hizo interesante, que se relaciona mucho con esto del proyecto de vida, con la identidad, porque, bueno, una de las teorías que fundamentan la filosofía para niños en lo psicopedagógico, pues es el aprendizaje significativo de David Ausubel, que es Sí. la adquisición de saberes importantes en donde el estudiante asocia la información nueva con la que ya tiene saberes previos y le da utilidad porque se da cuenta que esos aprendizajes servirán en su vida cotidiana, en su proyecto de vida. Y encontré que Félix García Morillo propone que más que el aprendizaje significativo se busca el aprendizaje relevante, aquel en el que ponemos en juego quiénes somos y aún más quiénes queremos ser y en qué tipo de mundo queremos vivir. Entonces estaba relacionando mucho ese aprendizaje relevante con el proyecto de vida. Así es. Yo creo que relevante y Y significativo son muy similares, ¿no? Ya depende cómo lo sí, entienda o lo defina Félix.
Pero sí, significativo es que como dice Ausubel, es que tenga que ver con las experiencias de vida de los estudiantes, ¿no? Y no que sea algo totalmente ajeno a ellos. Ujú. Sí, y también me quedé pensando, sobre todo en esta parte de cómo la comunidad de diálogo puede romper ese patrón del estilo parental, porque, bueno, hay algunas situaciones donde pues está muy difícil, a lo mejor está muy arraigado algunas costumbres, algunas creencias sociales, religiosas, políticas, o inclusive esta parte de la inseguridad, ¿no? Como de alguna forma también limita el desarrollo de la identidad y del proyecto de vida. Me quedaba pensando eso, cómo la comunidad de diálogo puede intervenir en eso. Eh, en cuanto ¿a qué? A ver, repítemelo. A romper como el patrón del estilo parental, que ya no Sí, ser autoritario, cambiar a... sí, bueno, la comunidad de diálogo, si es un estilo parental autoritativo democrático, pues como te decía, los papás dicen que bueno que estás pensando por ti mismo y no nada más todo el tiempo, ay, papá, mamá, dime qué hago, dime cómo le hago. No, no, pues tú asume tus propias responsabilidades, toma tus propias decisiones, ve aprendiendo, ¿no? Y en una familia autoritaria, pues eso no les parece tanto, ¿no? Y en una incongruente, indiferente, la comunidad de diálogo es un espacio sano, es un espacio de confianza, de seguridad, en donde pueden, a pesar de tener una familia que es un desastre, pueden ir repensando qué quieren hacer con su vida y no perderse, ¿no? Entonces, en ese sentido también es muy positivo. Y pues las familias autoritarias, si son muy autoritarias, eh, no les va a fascinar filosofía para niños, ¿no? Y eso yo lo veo en las escuelas que nos piden filosofía para niños, que están muy entusiasmados con tener filosofía para niños como parte importante de su propia propuesta pedagógica, y que a los padres también les gusta cuando les dan la plática de qué se trata esto y los niños que van a aprender allí, adolescentes. Eh, pero hay papás que desde el escoger la escuela ya dicen, yo quiero en una donde les quede claro que aquí los que mandan son sus papás y que las reglas se tienen que obedecer y que tienen también que obedecer al profesor y tienen que eh, pues ir haciendo todo lo que se les dice. Mira, la escuela Pequeño Sol acá en San Cristóbal lleva filosofía para niños desde 1993 y los papás están felices, pero digo, no puedo generalizar, ¿no? Pero la gran mayoría están felices porque es una escuela que promueve ese proyecto de vida personal y social, ¿no? Que sus hijos vayan convirtiéndose en las personas que quieren ser dentro de un contexto democrático, solidario, preocupándose por los demás, con justicia social, por el desarrollo sustentable, por todas estas cosas que son congruentes con filosofía para niños. Pero pensar por sí mismos, sí. Ir tomando cada vez más sus propias decisiones, sí. Y bueno, pues nunca nos ha llamado una escuela del Opus Dei, nunca, porque no somos congruentes con su filosofía. Filosofía con niños y adolescentes, entendida como lo hace Matthew Lipman y nosotros, no es congruente con una escuela demasiado autoritaria donde se les dice qué pensar, cómo pensar y cuándo pensar. No, nunca nos van a llamar. Sí nos han llamado los jesuitas, los lasallistas, los maristas, las teresianas. Son un poco más abiertos, aunque sean escuelas católicas, son un poco más abiertos. Y sí les interesa educar personas que puedan pensar por sí mismas, ¿no? Entonces, pues qué bueno que es así. Y claro, otras escuelas particulares que son bastante normales, regulares, algunas alternativas,
pero pues que también están preocupados los directores y los maestros y los supervisores de área y toda esta gente que incide en las escuelas, en cumplir también con el perfil de egreso de la nueva escuela mexicana. Y Filosofía para Niños es increíblemente congruente con muchas de las cosas que está planteando el perfil de egreso de la nueva escuela mexicana, ¿no? Que los niños sepan argumentar, que sepan, que piensen críticamente, que tengan sus propias ideas, ¿no? O sea, muchas cosas que planteamos en Filosofía para Niños las está planteando la nueva escuela mexicana. Pues ese ya va a ser material para otro nuevo video, la relación ¿Verdad? entre filosofía para Sí. niños y la nueva escuela mexicana. Ahí cuando comentabas, se me vino a la mente, ¿no? Esta parte de la otredad, ¿no? Como cuando reconocemos nuestro proyecto de vida al momento de reconocer los proyectos de vida de otras personas. Yo me acuerdo que en un taller, ya no me acuerdo de cuál era, pero era un taller de filosofía para niños, ahí comentabas, se me quedó muy grabado, que el sentido de tu proyecto de vida es forjar el proyecto de vida o más bien de inspirar a los demás a que forjen su propio proyecto de vida. Entonces, en ese sentido está muy presente esta parte de la otredad. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿no? Este proyecto de vida, como bien hemos mencionado, pues es razonable, es significativo, es congruente a principios éticos, a principios democráticos, y como de alguna forma es el objetivo del pensamiento valorativo que propones, ¿verdad? Así es, así es. Inclusive yo pensaría que podría ser como el objetivo general del pensamiento multidimensional, ¿no? Caer en ese proyecto de vida. Pues en parte es de lo más importante, ¿no? O sea, esa pregunta de qué quiero hacer con mi vida, quién quiero ser, qué tipo de persona quiero ser, pues me parece de lo más importante que tenemos cualquier ser humano. Preguntarnos eso e irlo trabajando. No, pues ya no me quedan más comentarios. Pues yo te agradezco mucho, Alex, Axel, es muy interesante lo que estás haciendo con estas entrevistas y ahora los podcasts. Y pues yo espero que a mucha gente le ayude, le apoye, le sirva y si tienen cualquier pregunta sobre, en este caso sobre lo que hicimos ahora, pues también ahí ponles mi correo electrónico y con todo gusto yo respondo. Muy bien, entonces también en la descripción del video vamos a poner el correo para que ahí te contacten si tienen alguna duda. Y bueno, pues te agradecemos, Eugenio, por haber aceptado esta invitación ahora en este nuevo formato del podcast. Y pues vamos a ir preparando el siguiente, ¿no? De filosofía para niños y la nueva escuela mexicana. Muy bien, es que estés muy bien. Hasta Igualmente. luego a todos.